sin sentido. Ya les voy a comentar qué datos, ya yo coloqué un protocolo de entrevista. Y bueno, en realidad, bueno, como yo les dije, se empieza a gestar la comunicación entre la familia y la escuela. Y yo siempre me preguntaba, ¿es bueno prepararse para la entrevista? ¿Es bueno para el docente prepararse a la entrevista? Sí. Es bueno prepararse, pero no preparar el ambiente, por ejemplo, con globos o con flores, ni adornarlo. En realidad, preparar el ambiente significa buscar un clima más de intimidad, que uno pueda tener una charla más abierta con la familia. En general, como es, sobre todo cuando son los primeros que se acercan al jardín, ahí en la escuela tenemos un escenario por ahí diferente a otras escuelas. En general, cuando les pedimos, en esa primera reunión, les pedimos que sea el cuidador principal o la cuidadora principal que vaya a hacer la entrevista, porque en realidad el que va a hacer la entrevista tiene que conocer datos del niño o de la niña, intereses, a qué juega, si le gustan los cuentos. Entonces, por eso pedimos que sea alguien que conozca que pueda contar, por ejemplo, un día en la vida de ese niño o de esa niña. Entonces, bueno, por lo general en mi escuela, en mi institución, no solamente va, por ejemplo, la mamá o el papá, va la abuela, va la tía, van los hermanitos, se hace esa clase de escenarios. Por ahí, esto es lo que yo estoy diciendo, de buscar un clima más íntimo, que sea más de confianza, cara a cara, a veces no se da. No se da porque, bueno, estos contextos son diferentes. Y yo también siempre me preguntaba y decía esto, no podemos preguntar lo mismo en una escuela del centro que en una escuela de estos contextos. Por ejemplo, no sé, no podemos preguntar en qué transporte escolar vienen cuando yo sé que vienen en carro, andan en caballo, andan en bicicleta. Entonces, por ahí, ¿saben lo que es bueno también? Que yo siempre digo, hay que leer el contexto. Antes de hacer la entrevista inicial, por lo general, ustedes cuando salgan del profesorado, que van a hacer suplencias, es bueno que conversen con las otras docentes, con el equipo directivo, para ver cómo es el contexto, que les cuenten cómo son las familias, de dónde vienen, y por lo general nosotros al comienzo de año hacemos el análisis situacional. Entonces ya sabemos a grandes rasgos cómo es la familia, de dónde vienen, cómo está conformado el barrio. Entonces, si ustedes van a una escuela a hacer una suplencia, me ha pasado a mí también, que he llegado a una escuela y me dicen, bueno, tenés que hacer esta entrevista. Bueno, ahí hay que analizar o leer el contexto previo, no podemos ir a preguntar, porque seguramente ¿saben qué? Hay un protocolo que emite el Consejo General de Educación, un protocolo para todas las escuelas de la provincia igual. Entonces yo siempre me preguntaba esto, ¿cómo puede ser que tengo que hacer las mismas preguntas en una escuela del centro que en una escuela de estos contextos? Por ejemplo, yo en mi escuela pregunto si va a acudir a comedor, bueno, otras cuestiones que en la escuela del centro no lo tienen. Entonces, ¿saben qué? Yo siempre invito a cambiar a tratar de reformular ese protocolo. Teniendo el protocolo de entrevista,
tranquilamente ustedes, pero siempre, o previo, hablándolo con la directora radial, con el equipo directivo, si se puede cambiar ese protocolo de entrevista, incluir preguntas, sacar preguntas, todo depende del contexto en donde estén. Por eso, no todas las familias son iguales. Otra cosa que yo les decía esto, el sentirse recibido por el docente o la docente redundará en una mayor predisposición por parte de la familia a responder las preguntas que se le formulen. No es lo mismo estar esperándolo, ya con el protocolo, con la virome en la mano. A ustedes capaz que les parece mentira, pero a veces hay docentes que viene la familia y dice, ay, me pasaba un protocolo de entrevista, ay, una virome. Entonces, es muy bueno y es beneficioso para la familia y para poder empezar a entablar una buena relación, un buen vínculo familia-escuela, esperarlos. Y esperarlo de esa manera, sobre todo las familias que llegan por primera vez al jardín. Yo tengo la costumbre de mostrarle el jardín, mostrarle los espacios, las instalaciones, el patio. Por ahí si está el personal que me acompaña, el personal de limpieza, lo presento. Y hay otra cosa también importante, que cuando nos sentamos a hacer la entrevista, está bueno preguntar quién es el otro, es decir, preguntarle el nombre. Yo por ahí he sentido, todas las docentes, a veces por facilitar un poco o la rapidez que nos lleva a hacer las entrevistas, les decimos mamá. Mamá de acá, mamá de allá, mamá de acá. Es una pregunta tan simple de decirle, ¿cuál es tu nombre? Bueno, nombrarla por su nombre, preguntarle si, no suponer, a veces pasa que por ahí uno cree que es la abuela y es la madre, o cree que es la madre y es la abuela. Siempre con preguntar y no presuponer. Por eso, bueno, yo decía, no todas las entrevistas son iguales ni necesitan las mismas preguntas. Depende del contexto. La entrevista tiene que ser abierta, tiene que ser flexible. No sé si leyeron el texto de Ghiberti, que ella dice que no hay que invadir la privacidad del otro. Ella creo que decía, no podemos tener un pensamiento causalista determinista de los datos que obtenemos de esa entrevista. Por el año, en los 80, en los 90, ustedes saben que había protocolos de entrevista donde se preguntaba, por ejemplo, si ese niño o niña era deseado, o si presenciaba situaciones de discusiones entre los mayores. Preguntaban por ahí también si qué preferencia tenía el papá con el sexo y qué preferencia tenía la mamá. Eso ya son cuestiones, me supongo que ahora ya no debe haber esas preguntas porque invadían la privacidad del otro. Es decir, y aparte, pónganse a pensar, si yo les estaba diciendo que era una entrevista, para diseñar propuestas pedagógicas, ¿qué hacemos con todos estos datos? O, por ejemplo, se preguntaba si el niño o niña nacía por cesárea, por parto natural. Ustedes imagínense, ¿qué hacemos con eso? Y no somos ni pediatras, no somos psicólogos, ni psicólogas. Entonces, bueno, eso me supongo que se ha ido desterrando. Yo no sé si en algún jardín habrá quedado desparramado esos protocolos de entrevista, pero bueno, a partir del 2018 comenzó otro modelo de entrevista, se revisó la entrevista y se actualizó. Bueno, ahora hay otro modelo de entrevistas con otras preguntas, más ayornada a la época, ya
no se pregunta, por ejemplo... Claudia, acá en el chat las chicas dicen que todavía preguntan si es cesárea, como que hay algunas vestigios, digamos, en algunas instituciones que quedan con estas preguntas. Claro. Chicas, si ustedes quieren, yo voy leyendo el chat, así te voy comentando. Dale. Sí, eso me había olvidado de decirles, que cuando les surja una pregunta, yo por ahí no las veo a todas, pero bueno, me preguntan, sobre todo las que son mamás por ahí, que he visto que pueden también contar la experiencia, si ya le hicieron o si llevaron los chiquitos a jardín maternal, porque también eso es otra cosa. Jardín maternal ya tiene que tener otro protocolo de entrevista, pero salas de 4 y de 5, el tema del parto, el tema de si nació con anoxia, o nosotros no somos pediatras y no tenemos que evaluar eso. Léeme, por favor, si querés el chat, Silvina. No sé, ¿me ibas a leer ahora? Esas cosas... Ay, no se te escucha. A lo mejor las chicas están comentando... ¿Sí? Bueno, si querés, o después, si querés, Claro, eso, si no, última hacer un espacio de consulta después. Perfecto. Después habilitamos entonces. Bárbaro. Seguí, Clau. Bueno, ¿por dónde seguía? Bueno, yo también les había incluido porque lo que decía de la entrevista inicial, en qué normativa la podíamos encontrar. Entonces, bueno, está en los lineamientos curriculares para la educación inicial en Entre Ríos, pues no sé si ustedes ya vieron algo de normativas, y bueno, es esto lo que se encontró, que dice de la entrevista inicial: será la entrevista inicial el inicio de estos lazos en el que el diálogo cobra relevancia, ya que es el modo como el docente conoce las realidades familiares de su grupo y sus circunstancias de vida y las inquietudes que tienen en relación con la inserción de los niños y niñas a la sala. Pásame a la otra. También está en el marco normativo, pedagógico y normativo. En el marco hay otras dos artículos que también lo contienen. A la entrevista inicial las menciona nomás, pero bueno, ahí dentro del legajo de los niños y de las niñas deberá contener, que también yo esto lo incluí porque me suponía que también lo estaban viendo, esto de las normativas. En el artículo 52, el legajo de los niños debe contener fotocopia del documento nacional, fotocopia de la partida de nacimiento, fotocopia de certificados de vacunas obligatorias, fotocopia del certificado de salud y bucodental. Los datos de cada niño volcados en el legajo serán incorporados al registro de inscripción de la institución y actualizados cada vez que sea necesario. Y está también la entrevista inicial dentro del legajo, bueno, ahí con todos los datos identificatorios. Después, dentro del legajo también la ficha de seguimiento y evaluación del niño, para que dé cuenta de los procesos de aprendizaje, y las autorizaciones para realizar experiencias directas, paseos y excursiones, bueno, toda la información que uno considere necesaria. Otra cosa que siempre me llamó la atención, capaz que después Ari me puede contar o podemos, o que cuente su experiencia también. Esta entrevista no es necesaria, es decir, no se pasa, no forma, más allá que acá sí forma dentro del legajo, en el nivel inicial forma parte del legajo del niño. Cuando se pasa todo el legajo a la escuela primaria, la entrevista inicial no pasa. Es decir, se extrae del legajo del niño. Y por ahí hay muchas docentes, yo he comentado esto, y en algunos casos sería bueno que pasara esta entrevista, más allá de que sea
algo entre la familia y el docente, pero sería bueno, porque bueno, en la primaria no hacen este tipo de entrevistas, y bueno, queda ahí en el legajo del niño de nivel inicial. Luego, cuando pasa el legajo, nosotros por lo general la rompemos. Yo, por ejemplo, que tengo sala de 4, paso siempre la entrevista inicial a sala de 5, porque siempre es más completa que la actualización de datos. En sala de 5, a veces se hace la actualización de datos cuando ya concurrió todo el año anterior a jardín de 4. Entonces, por ahí, para no redundar en lo mismo, pero bueno, cada docente le puede ir poniendo su impronta o de acuerdo a lo que puede llegar a hacer sus intereses, ¿no? Yo saben lo que pregunto siempre, que lo incluyo hace muchos años, y bueno, yo es como que me he especializado en estos contextos y me ha dado un buen resultado, sobre todo para el periodo de inicio. Pregunto qué música escuchan en la casa, pero no pregunto, por ejemplo, qué música escuchan los chicos, sino qué música escucha la familia. Por lo general, a veces se asombran de esa pregunta y es como que enseguida empiezan a titubear y a decir, no, bueno, pero los chicos escuchan los temas de la granja. No, no, no. Por ahí yo digo, no, lo que escuchan ustedes. Cumbia, cualquier, bueno, he tenido que anotar, por supuesto, porque por ahí no conozco los intérpretes, y después con todo ese cúmulo de temas y de canciones, yo les cuento siempre a la familia que hago, bueno, ahora con todos estos avances tecnológicos, hago un popurrí en un pendrive, y bueno, sobre todo el periodo de inicio, bueno, escuchamos esa música. La música que se escucha en la casa, siempre la escuchamos en el jardín, sobre todo en el periodo de inicio, que es más conflictivo a veces el ingreso de los chicos, por ahí en esos contextos no es fácil, a veces parece como que van a quedar sin problemas, que les va a gustar enseguida, y a veces es más problemático. También esto les quería decir, que esta entrevista es la mirada de la familia, es cómo ve la familia al niño o a la niña. No es lo mismo, por ahí nos encontramos con que no coinciden los datos, sobre todo los datos más subjetivos, ¿no? Están los datos identificatorios, que por ahí yo también cuestiono esto, de si cuando se van a inscribir ya les hacen todo un protocolo de tener que decir todos los documentos, el quill, ya para qué le vamos a tomar nuevamente en la sala, vamos a tomar todos los datos identificatorios. Es como redundar y perder un poco de tiempo. Hay entrevistas que son, hay familias que les encanta hablar, y hay familias, o por lo general es la mamá la que acude a hacer la entrevista. Nosotros, bueno, siempre pedimos que sea el cuidador principal, el que conozca los aspectos de la crianza del chico, pero por lo general es la mamá, y a veces hay mamás que bueno, por ejemplo, en estos contextos que les tenemos que andar preguntando, y ella dice, sí, no, ¿cómo es su lenguaje? Por ejemplo, ¿me podés contar cómo habla? Claro, habla claro. Bueno, después nos encontramos con que no le entendemos nada, pero bueno, para la mamá a veces es otra mirada, desde su lenguaje, nos habla desde su lenguaje, tal vez para ella le entiende, y cuando nosotros empezamos a transitar con ese niño,
no entendemos nada. Entonces, bueno, por ahí hay muchos docentes, bueno, me mintió, me dijo otra cosa. No, en realidad, por ahí, esto quiero que quede claro, que es la mirada de la familia, es la mirada de la mamá. Nosotros tenemos otra mirada, más profesional tal vez, pero es la mirada de la familia. Hay que tener en cuenta que por eso a veces no coinciden los datos que nos aportan con los datos que después van surgiendo en la trayectoria. Bueno, y acá está la entrevista que tuvimos desde el 2005, miren, al comienzo están todos los datos identificatorios de los chicos, después hay una grilla, no sé si se ve, ustedes la ven bien, que había que colocar, yo les aseguro que en un comienzo yo lo hacía, y a veces no me alcanzaban las grillas, los espacios para poner, por ejemplo, nombre del padre o de la madre, que por ahí es esto de preguntar quién es el padre, quién es la madre, hasta es como un poco invasivo. Ahora tratamos de que cuenten cómo es la constitución familiar y no estar diciendo, a ver, ¿quién es el padre? Nombre del padre, nombre de la madre. Muchísimas personas me han dicho, no, yo no doy el nombre, no sé quién es. Entonces, esa cuestión de tener que invadir, es mucho mejor esa pregunta de decir, bueno, a ver, ¿cómo está compuesta la familia? Es mucho más abierto, mucho más flexible, si quiere contar bien y si no, que no cuente. En general se ponía todos los nombres con los documentos de todos los hermanos. Me pasaba que, por ejemplo, si había una familia donde tenía 8 hijos, yo ya el 7º y el 8º no lo podía poner, porque, bueno, no entraba, y por eso les digo, después empecé más canchera y dije, no, yo esto no lo voy a colocar, esto no es un mero trámite, porque parecía esto, yo llenaba casilleros, y yo decía, ¿y después qué hago con estos datos? Si realmente tengo que hacer una propuesta pedagógica, no me sirve. Eso también, hay que tener, bueno, como les decía hoy, leer el contexto. Después, bueno, ahí están también los datos. Me parece que, yo no veo mucho, pero ahí donde tienen que contar las cirugías y el grupo sanguíneo. Bueno, está bien, las enfermedades que ha tenido nosotros preguntamos y estaría bueno que se pregunte si es alérgico, si tiene alguna intolerancia a alguna comida, porque por ejemplo en el horario de la merienda, cuando todo se comparte, bueno, es bueno saber esa cuestión de la alimentación. Pero, ¿me podés pasar a la otra, Silvi? Bueno, también creo que en la anterior se preguntaba del parto, de si era parto natural, parto por cesárea. Bueno, acá los aspectos afectivos, las conductas habituales y relaciones interpersonales, las características personales del niño, bueno, acá el lenguaje, cómo se comunica, la motricidad fina y gruesa, los juegos, bueno, eso es bueno que puedan contar a qué juego, cuáles son las preferencias del juego, qué intereses tienen, como para dar un pantallazo, una pincelada de lo que puede ser el periodo de inicio. Porque imagínense si todos, cada uno, bueno, a mí me gusta, a fulanito le gustan los dinosaurios, a fulanito le gusta, tenemos a veces 20 intereses diferentes y bueno, también es medio difícil armar una propuesta globalizadora que incluya a todos. También saberes previos, ahora también preguntamos qué experiencia ha tenido. Nosotros ahí en esa institución
se da como característica que no acuden antes a jardín maternal, ya directamente empiezan en sala de 4. Y si empiezan en sala de 4, porque a veces, más allá de que sea obligatorio, a veces tenemos que andar buscando a las mamás y diciéndole, anotalo porque es obligatorio. Entonces, bueno, a ver. Bueno, después esas últimas preguntas jamás las contesté yo, no sé, Ariana, sí, porque seguramente también le habrá tocado realizar estas clases de entrevista. Claro, porque ahí habla sobre las expectativas y como vos decías, el tema de leer el contexto. A veces uno puede preguntar sobre qué expectativas que tiene en el jardín y como que a veces también es difícil, sí, digamos, tiene que ver o quizá explicarlo de otra, o explicarlo o preguntarlo de otra manera. Exactamente, sí. Pero Sí, por lo claro. general, sí, Ari. Sí, Hiciste. Sí, ayer comentábamos, sí, me tocó hacer estas también. Ahora, por suerte, yo ahí comenté que algunas preguntas se han reformulado, otras quedan, pero va mejorando esto. Exactamente. Y, sí. y yo ayer justamente comentaba esto de que cuando uno llegaba, ¿qué expectativas tienen respecto al jardín? Se te quedaban mirando, porque es una pregunta tan amplia y que inclusive si yo fuera y me hicieran esa pregunta y no sé cómo la respondería tampoco. Es cierto. Siempre termino buscando la manera de preguntar. Aparte, esto, no sé si también vieron ese videíto que las profes le habrán pasado de mis primeros pasos, me parece que se llama, que a veces es una mirada del papá y otra mirada muy distinta a la de la mamá, que cuando la maestra le pregunta, por ejemplo, ¿cómo te representás el primer día? Y la mamá dice llorando, con angustia, y el papá dijo, no sé, nos puede sorprender. Así que también es eso, es según la mirada de cada uno. Bueno, entonces yo es como que iba concluyendo y tratando de hacer como una entrevista inicial situada ideal. En realidad no hay una entrevista, un protocolo de entrevista ideal, por eso lo ideal lo tendríamos que hacer nosotras. Nosotras tendríamos que hacer una entrevista situada, bueno, con los datos institucionales, datos de los niños y de las niñas, que en realidad eso lo podríamos ya traer de la planilla de inscripción, porque ya les digo, a veces en mi contexto se les hace muy difícil, hasta obviamente no se acuerdan ni del documento, ni de los celulares, ahora que son como muy largos, entonces a veces traen los papelitos, entonces, bueno, ya eso yo siempre digo, que tendríamos que ir desterrando esa clase de preguntas en la entrevista inicial. El tema también de las autorizaciones es otro tema que, bueno, ahora también en este protocolo de entrevista se ha incluido esto del uso de la imagen, que no estaba, como esto, el boom de las redes sociales ha venido también creciendo. El derecho a la imagen también es muy importante, preguntar si autorizan al niño o a la niña a realizar o a subir fotos a las redes, siempre con fines educativos. Yo no sé, yo no uso redes sociales, no tengo ninguna red social, pero bueno, sé de docentes que usan las imágenes y sin previa autorización al papá o a la mamá.
eso es muy importante y está bueno que se haya incluido en este protocolo porque, bueno, este protocolo es a partir del 2018 y hasta el 2018 todos podían subir fotos de menores cuando en realidad hay un derecho a la imagen. Después el tema del cambiado de los chicos. Eso por ahí más también se ve en jardín maternal, pero nosotros hemos tenido casos donde todavía el control de esfínter no está afianzado y bueno, hemos tenido que hacer una autorización para que nosotros lo cambiemos porque no se puede tocar al niño o a la niña en ese caso. Nos ha pasado, el año pasado, nos pasó que en invierno una nena, bueno, no llegó al baño, no podíamos localizarla a la mamá porque no nos había dejado una autorización, entonces, bueno, después corríamos el riesgo y decíamos entre las docentes que también nos pueden decir, bueno, es un abandono de persona, porque la nena no la podíamos tocar, no tenía ropa, hacía frío, estaba mojada. ¿Qué hacíamos en ese caso? No la podíamos localizar a la mamá. También todavía hay, me parece, hay tensiones ahí que no se pueden resolver, que no han quedado claras, porque, pero está bueno que quede asentado, si se puede, si la docente puede cambiar en caso de que sea necesario, o bueno, o bien por ahí que lleven una mudita de ropa, pero dejar un acuerdo en este aspecto, el cambiado, porque es complicado. Y bueno, después también el tema de los paseos, nosotros en la institución pedimos, es decir, les preguntamos si autorizan a las salidas escolares, pero después en cada salida, en cada paseo, se le vuelve a hacer una autorización particular, niño, niña, particularmente una autorización. Entonces, bueno, es como esto general, preguntamos si lo dejaría salir a algún espacio abierto fuera del jardín y después nosotros nos aseguramos que cada paseo, cada niño o niña tenga su autorización. Bueno, después... Por ejemplo, Claudia. Sí. Yo, por ejemplo, hice prácticas el año pasado con Silvi Corletti. Ajá. Y bueno, ellos siempre nos remarcaron si subíamos una foto, tapar la cara del niño. Exactamente. Siempre. Exactamente. Y me parece que es así, o sea, así. En todos los niños. Exactamente, porque hay un derecho a la imagen, son menores, no es tuyo, entonces vos tenés que preservar eso. Para usar la foto, nos pasa también, por ejemplo, para fin de año, que siempre se hace un videíto, un power con las fotos, pero hay que pedir autorización. Por ahí, bueno, uno dice, no va a pasar nada, pero siempre hay que pedir autorización. Bueno, después, obviamente, conocer y respetar la configuración familiar. Ya les digo, tengo esta experiencia de estar en esta escuela con estas configuraciones familiares más conflictivas, donde hay familias extensas, donde hay mucha violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos por ahí? Hay mamás que vienen y se desahogan en una entrevista y cuentan cosas que, bueno, uno, si yo las cuento, se horrorizarían, pero bueno, también está, ¿qué hacemos con esa información? Hay que tener mucho cuidado, hay que preservar un poco los datos, esa información, tal vez si tienen algún problema, hablarlo con la MOI de la escuela, que a veces
ya previamente me ha pasado que ella conoce el contexto y ella me dice cuando va a haber alguna familia conflictiva, ella me pide de estar. Y bueno, ya sabemos que por ahí si yo sé de alguna familia, bueno, nosotros tenemos mamás en situaciones de arresto domiciliario, problemas con drogas, muchísimas problemáticas, que bueno, ella nos acompaña cuando tenemos estos casos. Les tenemos que avisar y bueno, entre las dos hacemos la entrevista. Después, bueno, los datos referidos a la salud son importantes. ¿A qué es alérgico? ¿Algún cuidado especial que haya que tener? Como yo les decía hoy, el tema de la alimentación es importante. ¿Qué es lo que no puede comer? Y bueno, la historia personal del niño o de la niña, sí, es importante por ahí saber si ya ha tenido alguna trayectoria educativa previa a que sea la primera vez que vaya al jardín. Entonces, hasta para armar los grupos en el ingreso, ya uno ya sabe que, bueno, los que nunca fueron a jardín, nunca tuvieron una experiencia educativa, bueno, ya lo arma distinto a los grupos. Aquí en esto de preguntar los intereses, el lenguaje, que cuenten los juegos, a qué juegan, si se interesan por los cuentos, o por lo general yo siempre pregunto cuando tienen hermanos mayores, si se interesan por los cuadernos, porque por lo general a veces en esos contextos no circulan los libros, no hay libros de cuentos. Entonces, y también, bueno, pregunto esto que yo les contaba, pregunto mucho qué música escuchan, pero en la casa, que ya les digo, todas dicen no, y ya empiezan a pensar qué es lo que escuchan los chicos, pero yo en realidad pregunto en realidad es conocer la cultura de ellos también, es bueno acercarse. Entonces, por ahí ellos se asombran cuando uno le pregunta qué música escuchan. Entonces, bueno, los chicos a veces escuchando la misma música que escuchan en la casa, tiene otro efecto. Tiene un efecto hasta tranquilizador, a veces es como que prolongamos la casa un poco, sobre todo cuando son más conflictivos los ingresos. Por eso, es más tranquilizador escuchar lo que se escucha en la casa. Bueno, y también pedimos siempre algún dato que desean aportar o alguna información que quisiera saber, sobre todo también eso, que ellos nos pregunten qué es lo que quieren saber, más allá de que vienen con todas las expectativas de qué materiales se van a usar, qué es lo que lleva dentro de la mochila o adentro de la bolsita, le pongo galletitas o le puedo comprar un alfajor, una gaseosa. Entonces, esas son las preguntas habituales que nos hacen a los docentes. Pero por eso, siempre, sobre todo en esa reunión previa, general, yo siempre les digo, vayan pensando qué es lo que quieren saber del jardín, porque es bueno que nos pregunten qué hacen en el jardín. Yo por lo general les cuento, también les comento que doy educación sexual integral, más allá de que esté la ley y que es obligatorio, y que, bueno, hay que darlo sí o sí. Yo les cuento, porque bueno, es un contexto donde no saben qué es educación sexual integral, y bueno, en general, en esa reunión general yo les comento, y también como para abrir así, a ver si me preguntan después en la entrevista inicial, pero en la entrevista inicial se los vuelvo a comentar. Les vuelvo a comentar que doy educación sexual integral, les comento algunos ejes, los contenidos que se dan, y bueno, para ir cerrando también,
¿Para qué se requiere esta información? Hemos hablado que, bueno, hay datos y que hay que saber qué es lo que queremos hacer con esa información. Por lo general, si hacemos una entrevista situada, nos van a servir los datos, pero también nos van a servir para el primer inicio del año, porque después los vamos a conocer nosotros. Yo creo que es eso también. ¿Cuál es el sentido de la entrevista inicial frente a la información entregada por las familias en el jardín? Por eso, ¿qué sentido tiene a veces, con todo esto que yo les conté de esas preguntas tan invasoras, qué sentido tiene para realizar una propuesta pedagógica? ¿Y qué aportes realizan estos datos a la trayectoria educativa del niño y la niña y a las distintas propuestas para la enseñanza? Pásame por favor a la otra. Y bueno, ya estaríamos en la conclusión que la entrevista inicial es mucho más que un acto de llenar un formulario, por eso hay que revisar el formulario y proponer otras preguntas, sacar, depende todo del contexto. Implica una preparación previa, por lo menos para mí. Esto, ¿saben qué? Tampoco hay mucha bibliografía de dónde sacar. Yo esto lo he ido adquiriendo con mi experiencia. Yo esto lo digo, pero no, por ahí no está escrito. Tendría que escribirlo, ¿no? Implica, bueno, una preparación previa, que tenga en cuenta a quién se va a entrevistar. Esto que yo le decía, aunque sea preguntarle cómo se llaman, quién es el otro, si es la mamá, si es la abuela, no suponer que es la abuela, que es el tío, que es el padre, y generar también un clima de intimidad. Esto es muy beneficioso también para las familias, se pueden abrir más, genera otro tipo de vínculo. Erradicar preguntas que tengan que ver con la invasión a la privacidad, incluir preguntas que tengan que ver con el contexto, por eso esto del análisis previo, de ver el análisis situacional que se hace en todas las escuelas todos los años al comienzo. Ustedes cuando llegan a una escuela lo piden, ay, tienen el análisis situacional, lo quiero leer. Entonces, bueno, ahí ya tienen un panorama de lo que es aproximadamente las familias. Después, bueno, preguntas abiertas dando lugar a las respuestas de la familia para que expresen sus ansiedades y sus expectativas también. Es buenísimo que nos pregunten, a mí me encanta cuando llegan con preguntas de parte de la familia. Confidencialidad y evitar juicios de valor. Con todos esos datos no podemos ir diciendo de docente a docente, mirá fulanito, lo que hace, lo que hizo. Y bueno, tener en cuenta que la información que aportan sobre el niño y la niña es solamente la mirada de la familia. Como yo les decía, que bueno, es una parte, dar una pincelada de lo que es el niño y la niña, pero después juega mucho el papel del docente. Así que bueno, chicas, abro la ronda de preguntas, pueden preguntar si quieran. No sé si me olvidé algo de decirles, si me acuerdo se los voy a decir. Parece que no. Bueno, acá todas las chicas han ido haciendo algunos comentarios. No sé, chicas, si ustedes quieren, habilitan los micrófonos. Nosotros les pasamos el material también de Giberti y pasamos un video también que tiene que ver con CIEDE, que habla sobre el vínculo con la familia. Y esto que nosotros hablamos siempre, y que lo dice CIEDE tan claramente, que cuando la familia llega a la escuela, no solamente se encuentra con el docente, sino que se encuentra con un agente público. Y cuánto esto, respecto de lo que vos decías del contexto,
porque como docentes tenemos ese rol también que dice Chili, que tiene que ver con el compromiso con la comunidad, el compromiso con la institución que está representando. Entonces esta entrevista viene a crear ese vínculo entre la escuela y la familia. ¿Qué pasa con esas familias? ¿Se involucran en las escuelas? La entrevista colabora con eso, Claudia. ¿Qué nos podés contar de eso? Chicas, si ustedes quieren hacer preguntas, también. Y en general, eso que decía, es según el contexto. Hay familias que, bueno, son familias que se acercan todo el tiempo al jardín. Esto también, este escenario que yo te decía, que aparece la tía, la abuela, toda la familia se acerca al jardín. Y hay otras familias que no, que, bueno, esto, por ejemplo, hasta se olvidan a veces cuando nosotros ponemos en paneles el listado de horarios y días para hacer la entrevista. Entonces, a veces pasa que comienza el año escolar y aparecen y dicen, uy, yo me había olvidado de la entrevista. Entonces, bueno, por eso hay familias que sí se involucran y hay otras familias que no. Por eso no hay que hacer tampoco juicio de valor, porque a veces, bueno, después de pasar, a veces son fluctuantes, a veces cuando empezaron sin la participación, después de a poquito se van acercando al jardín, a veces nosotros tenemos la costumbre de hacer talleres con la familia, bueno, antes, ahora yo no sé cómo vamos a hacer talleres, pero por lo general somos de incluir a la familia. Antes, bueno, no sé si sabían, antes se festejaba el Día de la Mamá y el Día del Papá. Ahora, por lo menos en las escuelas públicas, y creo que, no sé si de gestión privada, tampoco se festejan, solamente se festeja el Día de la Familia, pero por todo esto que ha venido cambiando la constitución familiar, ya no es más el papá, la mamá. Ahora hay una mamá para todos los chicos, hay un papá, hay una mamá y una mamá, hay un papá y hay un papá. Hay millones de conformaciones y constituciones familiares. Por eso, ya te digo, hay millones de familias, algunas se acercan, otras no. No sé si otra pregunta. Sí, me parece también que es importante que vos puedas, digamos, que siempre de esa entrevista vos elaborás ese primer periodo. Exactamente, en general por eso te decía, estos datos es como para comenzar en el periodo de inicio, porque después tenemos es una herramienta para diseñar propuestas pedagógicas, pero después es parte del docente seguir construyendo. Y ¿saben qué? También esto, no al no ser un mero trámite, ni un llenado de formulario, ustedes pueden consultarla, porque es un documento que tiene que estar cerca del docente. Entonces, no la podemos dejar dentro del legajo y no consultarla más. Eso también es muy bueno ir consultando, porque si la hacemos a la entrevista y la dejamos, y después la pasamos y no la consultamos, salvo que tengan mucha memoria y se acuerden de todo, pero por lo general a veces descansan ahí las entrevistas y no se recuperan más. No sé, chicas, si quieren habilitar el micrófono y hacer alguna pregunta, un comentario, Eugenia que estaba escribiendo, o Sandra, si quieren comentarlo, con muchísimo gusto habiliten los micrófonos, las escuchamos, porque esto es un conversatorio. Ahí le parece que les resulta más fácil escribir. Acá hay una pregunta y se los... A ver qué dice, si querés leerlo, Priscila.
Los papás se preguntan qué es lo que van a aprender en el año. ¿En la entrevista? Claro. Mira, en el contexto donde yo trabajo, por lo general no preguntan, pero por eso te decía hoy, están como más preocupados qué es lo que llevan dentro de la mochila, los materiales. Por lo general, bueno, la mayoría concurre a comedor, así que, bueno, pactamos eso del comedor. El tema de los horarios también, porque cuando uno le comenta esto del periodo de inicio, donde se comienza con menos horas, por ahí son familias que les cuesta establecer un horario. A veces las escuelas en estos contextos los organiza. Entonces, bueno, por ahí yo tengo muchas mamás que no saben la hora, eso me olvidé de comentarles que también tengo muchas mamás que no saben leer ni escribir. Entonces, a algunas les preocupa eso, que cuánto van a estar en el jardín, que no saben cuándo los van a ir a buscar, cuándo los tienen que retirar. Eso es muy común en este contexto. Clau, Sí. acaban de preguntar que si en el caso de cambio del jardín se vuelve a realizar la entrevista o se transfiere. Es decir, cada institución tiene su propia entrevista o no. Sería buenísimo que cada institución tenga su propia entrevista. Esa es mi teoría y estaría muy bueno. Por ejemplo, nos ha pasado que nos ha llegado un niño de otra escuela y sí, nosotros hacemos la entrevista porque no conocemos a esa familia. Entonces, porque es condición sine qua non entrar a la escuela, al ciclo lectivo, con la entrevista ya hecha. Nosotros le decimos que no pueden empezar a transitar si no tienen la entrevista inicial realizada. Entonces, bueno, es previo, eso lo tienen que hacer. Y cuando aparece un niño o una niña en la mitad de año, se tiene que hacer. Claro, ahí habían preguntado eso también. Después preguntan qué acciones toman cuando ven que hay un gran desinterés por parte de los padres o tutores desde el principio. ¿Lo anotan como un extra en la entrevista para tenerlo en cuenta o cómo hacen? Si lo anotamos como un... No te escuché esa parte. Como extra. Ah. Si lo anotan como un extra en la entrevista. No. Bueno, particularmente, esto es lo que hago yo. Si nosotros ya vemos que no hay interés, por lo general tratamos de que el niño esté en la escuela. Tratamos en lo posible que el niño transite en la escuela, el que llegue en el horario y que lo retiren. Pero bueno, después, en general, yo les contaba que tenemos una MOI, una maestra orientadora integradora, que bueno, siempre se habla cuando tenemos esa clase de desinterés, porque hay muchas familias, pero por otras cuestiones, hay muchas problemáticas. Entonces, bueno, ella también interviene en estos casos. Bien. Después, ¿de qué manera se maneja la seña? Cuando los papás están separados o con conflicto, y ponen al hijo en el medio en esta situación. ¿En qué situación? En general, por eso yo les decía, cuando nosotros pedimos en esa reunión general que sea el cuidador o la cuidadora principal la que conozca mejor al niño o la niña para describirlo, para contar sus intereses. Entonces, bueno, por ahí, si va la mamá y ella me manifiesta que están separados, nos ha pasado que hemos tenido que pedir algún certificado judicial, porque ella misma a veces expresa y dice, yo no quiero que lo venga a buscar. Entonces, bueno, hemos tenido que
tener en cuenta eso, pero bueno, en general, los papás, yo les digo, se ocupan las mamás. En ese contexto, yo hablo de ese contexto cuando se han estado separados. Y aparte pasa esto, son familias muy nómades que yo les contaba que viven en casas precarias, reducidos espacios, entonces por ahí, bueno, el papá se va a otra casa, deja la mamá con los chiquitos. Por lo general es la mamá la que se encarga del cuidado y de la educación de los chicos. Pero por eso, si tenemos algún problema judicial o realmente de violencia, siempre pedimos el certificado. Entonces lo adosamos al legajo del niño o de la niña. Y lo que me parece también importante es recuperar esta cuestión del trabajo en equipo y del acompañamiento de los directivos en cada una de las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, a veces también cuando, como decía Claudia, cuando hay familias conflictivas, tratar de hacer la entrevista siempre con alguna otra persona, para que los dichos tengan cierta, digamos, validez, y también que nosotros no tengamos que tomar una decisión a solas frente a diferentes situaciones. Me parece también que a veces en estos contextos considero que el equipo sostiene mucho a las docentes en este trabajo de vinculación con las familias, porque no solamente la sostiene a nivel de las decisiones, sino que sostiene la autoridad que ella tiene frente a las familias hacia el interior de la escuela, que me parece que eso también es importante, porque puede ser que a ustedes les toque ciertas suplencias y que sea de pocos días y que entonces no haya, digamos, un respeto, no sé cómo decirte, no, a nosotros nos gustaba la otra seño, aparecen estas cosas, pero siempre la autoridad de la escuela, digamos, acompaña todos estos procesos que sirven para sostener, digamos, nuestra tarea, que fundamentalmente no tenemos que perder de vista que nosotros tenemos la tarea de enseñanza y aprendizaje, más allá de todas estas cuestiones sociales y del contexto que nosotros siempre decimos, pero nosotros siempre trabajamos sobre la enseñanza y el aprendizaje, no tenemos que perder de vista esta cuestión. Bueno, Yo después quería hacer una preguntan, pregunta, si puede ser. sí, ¿Qué actividades se pueden desprender de una entrevista? ¿O qué propuesta en este caso? Muy buena pregunta, Sandra. Por eso yo hoy les comentaba que a veces nosotros trabajamos con los intereses o, por ejemplo, preguntamos, hay una pregunta, ¿qué interés tiene el niño en qué juego? Y a veces nos damos cuenta que hay un montón de intereses, no solamente 2 o 3, hay muchos intereses. Bueno, entonces, a veces por lo general nosotros trabajamos el primer periodo, que es el periodo de inicio, lo trabajamos en conjunto todas las salas. Entonces yo por ahí digo, ¿cómo se desdibuja a veces esto de los intereses de los chicos? Porque bueno, los de la mañana tienen un interés, los de la tarde tienen otro interés, y en realidad por ahí terminamos proponiendo lo que la mayoría pueda llegar a ser interesante para ellos, pero por lo general de una entrevista inicial, ya te digo, yo rescato esto de la música. Yo, bueno, a mí trabajo todo el año con música y he sacado mucho provecho con esto, por eso siempre lo cuento, porque me parece algo muy significativo que los chicos escuchen lo mismo que escuchan en la casa, ya sea lo que sea, porque
escuchamos lo que sea, pero es muy beneficioso. Por eso, el primer periodo, que ellos escuchen, a veces entre la angustia, la ansiedad que tienen en el periodo de inicio, escuchar lo que escuchan en la casa es algo muy para rescatar. Es como que Y estás me en el parece ambiente de también, ellos. ¿Cómo? claro, me parece también que de alguna manera es aceptar o darle valor a lo que el A la niño tiene en su cultura casa, también. a su cultura. Entonces, Claro. eh, por supuesto que nosotros después, desde nuestro lugar, vamos, digamos, ampliando esos horizontes culturales de los niños y no nos vamos a quedar con solamente con esos segmentos de... Por eso te comentaba esto, que es en el primer periodo de inicio. Después, bueno, voy variando para ampliar los horizontes culturales. Terminan escuchando, creo que toda la variedad de estilos musicales que existen, porque desde que llegan hasta que se van, escuchamos música, es decir, hay una música de fondo, a veces la uso más como contenido, a veces, bueno, queda ahí de fondo, pero es muy provechoso eso. Es un recurso que a veces no se tiene en cuenta y bueno, lo he descubierto con los años, con la trayectoria, que bueno, siempre pregunto qué música se escucha en la casa. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Sandra. Después pregunta Antonella que qué pasa con el niño que los adultos no fueron a hacer la entrevista. En general, no puede comenzar, se le dice, no puede comenzar a transitar en la escuela, porque es una condición sine qua non que tiene que tener la entrevista hecha para comenzar el ciclo lectivo. En general, por ahí, bueno, van, cuando nosotros ponemos horarios y días, les decimos que pasen, que miren los horarios, bueno, a veces se desprograman todo porque uno ya tiene una organización y bueno, van faltando, después aparecen a los 2 o 3 días que se olvidaron, si me la pueden hacer de vuelta y a veces faltan, pero bueno, nosotros les decimos que no pueden comenzar a transitar el jardín sin esa entrevista. Así que bueno, por lo general después terminan haciéndola. Le pedimos por ahí, a veces se les complica al cuidador o cuidadora principal, y bueno, les pedimos que sea, aunque sea una abuela, que a veces no es muy productiva la entrevista. Yo por ahí las califico, pero para mí, ¿no es cierto? No valoro la entrevista, pero a veces yo digo, cuando uno le pregunta algo a la abuela y dice, ay, no sé, ¿y qué hace durante? Y la verdad que no sé. Entonces, bueno, por ahí yo digo, bueno, es una entrevista que no podemos saber mucho, pero bueno, es condición para empezar a transitar el ciclo lectivo. Bien. Después preguntan que cuando la docente ingresa como suplente, si se orienta con las entrevistas inicial de la titular. Bueno, eso todo un tema, muy buena pregunta. La verdad que si las entrevistas han sido diseñadas, por eso lo que hablamos todo este tiempo, si hay preguntas o respuestas donde podemos saber a grandes rasgos cómo son los chicos, los intereses, los juegos, puede ser que tenga una pincelada de cómo llegue a ser el grupo, pero bueno, yo les digo por mi experiencia, tiene que transitarlo al grupo porque para mejor conocimiento. Por supuesto es como que que cada uno tiene que tener su propia experiencia, ¿no? Exacto,
exacto. Sí, sí, sí. Más allá que, bueno, por ahí puede aportar estas entrevistas iniciales. Por eso también se considera que no se pase a la escuela primaria. Pero bueno, yo por ahí digo, algo se puede rescatar. Algo se puede rescatar en la escuela primaria si pasaría esta entrevista, pero bueno, por protocolo no la podemos pasar. Yo sí, como soy de 4, se la paso a la docente de 5, pero ahí queda. Y estaría bueno, yo siempre les propongo a las docentes de primaria, pero siempre me quieren tirar con algo, cuando yo les digo, ustedes también tendrían que hacer una clase de entrevistas, sobre todo en las de primer grado, pero bueno, obviamente, no, hasta ahora no me han hecho caso. No lo conseguiste. No. Preguntan, teniendo en cuenta el contexto donde vos trabajás, que muchas veces las familias son numerosas, tienen muchos hermanos, si los padres están predispuestos a formar parte de los talleres que proponés durante el año. Vos sabés que a veces nos sorprenden esas instancias porque convocamos a los talleres y la verdad que hemos tenido talleres donde se han llenado de familias. En general, bueno, por ahí como son numerosas y nosotros siempre convocábamos que sea esto, familiar, por ejemplo, que lleven el mate, algo para compartir. Entonces, bueno, siempre le hacemos las dos salas, sala de 4 y sala de 5. Pero en general nos sorprende, porque si no puede venir la mamá o el papá, tiene el hermano, la abuela, pero en general concurren. Por ahí no concurren tanto a las reuniones de padres, que yo le digo de padres, a las reuniones de familias, pero a veces se convoca reunión de padres, yo digo reuniones de familias, ahí ya no tanto, salvo que se lea la trayectoria escolar, pero por lo general ahí no concurren tanto. Van a deshora o van al otro día, por ahí es como que evitan o se olvidan o, bueno, pasa eso. No tengo así reuniones de familias muy numerosas. Por ejemplo, una reunión informativa que uno quiera hacer, no son de concurrir tanto. Bueno, acá no entendí. Silvia, ¿entendés la pregunta de Cintia? ¿Qué dice? ¿Los docentes o los del sistema educativo se comentan las cosas que suceden o acompañan a los docentes comunicándoles esas situaciones que los niños viven? No entendí si volvió a retomar otra pregunta. Era eso que nosotros hablábamos de que frente a situaciones conflictivas, cómo trabajar con el equipo, si hay verdadero compañerismo, estas cuestiones. Claro, por lo general, pero tal vez apunta a esto de, por ejemplo, si tenemos una familia donde tengo el nene en sala de 4, hay otro en primer grado, otro en cuarto, por lo general en una reunión, una sala de maestros, se comenta cuando pasa algún hecho significativo o pasó algún hecho delictivo, pasa mucho, hemos tenido, ha dado la casualidad, lamentablemente, que se queman las casas de uno, de otro, porque se enfrentan familias, entonces, bueno, esas problemáticas nosotros las vamos comentando y vamos viendo cómo sostener a la familia, cómo sostener a los chicos sobre todo, ¿no? Pero tenemos muchos casos de enfrentamientos de familia que a veces nosotros, esto está mal decir, pero suponemos que a veces no van a las reuniones porque va tal familia y no se quiere ver con la otra familia.
nos ha pasado un montón de veces que cuando salimos así a algún paseo, así va, este chiquito, no, nosotros no vamos a ir porque me voy a encontrar con el padre, y así. Tenemos muchos enfrentamientos familiares. Pero bueno, nosotros en ese caso nos comentamos todo. Es bueno, es decir, Claro. es bueno hablarlo por el bien por beneficio de los chicos. Claro. Sí. Eh, Leo yo, leo vos. Lele. En la entrevista, me parece que cuando vos dijiste esto de que por ahí no pedís los nombres de los padres si no quieren, bueno, pregunta que si pedís el contacto de ellos, es decir, el número de ellos o de algún otro familiar por si el niño necesita en alguna situación particular. Por supuesto, siempre, siempre. No se van de la entrevista si no me dejan un celular, un teléfono, algún medio de contacto. Ese es otro problema porque, bueno, en realidad todavía sigue siendo la comunicación formal, es con el cuaderno de comunicaciones. Todavía nosotros estamos con el cuaderno de comunicaciones dentro de la mochila, siempre tiene que estar. Y pedimos sí o sí que nos den el teléfono celular. Pasa que también es otra problemática que tienen, es muy, muy habitual, que cambian los teléfonos constantemente, los números. Entonces, nos pasa que vamos a llamar a alguien que necesitamos, no lo podemos ubicar de manera rápida. Entonces, en esa entrevista también yo siempre recalco el hecho de que cuando cambien, enseguida a la primera que le tienen que dar el teléfono celular es a la señorita, porque si no, bueno, por eso les digo, es muy habitual esto de que, ya no lo tenía más, y no vuelven a avisar que, bueno, que se les perdió, que se lo robaron, que se les rompió, pero es muy habitual eso. Pero por eso Claro. yo no dejo que se vayan si no me dan un teléfono, y me pasa que a veces, bueno, no se acuerdan o a veces, bueno, no tienen. Me pasó este año que no tenían Eso te iba teléfono. a decir. Claro, y bueno, por lo general nosotros estamos frente a esta villa que se llama Barrio El Pozo, de casitas modestas, y bueno, no, el año pasado nos pasó que no teníamos celular, la familia no tenía celular. Bueno, tuvimos que el año pasado, a él no lo habían retirado, y la secretaria en ese momento, yo soy del turno de la tarde, así que a las 5 de la tarde, 5:15, 5:30, no vinieron a buscarlo, lo tuvimos que ir a llevar, porque en realidad era que ahora, bueno, es un protocolo donde nosotros tenemos que avisar al equipo directivo, y el equipo directivo llama al COPNAF. Entonces, también eso es todo un tema para resolver, porque, por ejemplo, yo particularmente, yo digo, no, la verdad que es tan traumático que lo llamen al COPNAF, que al nene se lo lleven al COPNAF y después se lo devuelvan a la familia, o que tengan que ubicar a esa familia. A veces nosotros preferimos llevarlo directamente, y bueno, me acuerdo, bueno, estaba el abuelo, no estaba la mamá, pero por eso le digo, son otras problemáticas. Gente que por ahí no tiene idea de los horarios. Ya les digo, ahora, bueno, la escuela organiza dentro de todo al barrio. Ahora les puedo asegurar que están muy desorganizados. Muy desorganizados. Claro. Acá hay una pregunta interesante, Claudia, si de alguna manera vos sistematizás la información que te llega en las entrevistas.
¿Cómo organizás esa información? Si haces algunas especies de listados, ¿cómo organizás todo eso? Por lo general, yo nunca las coloco dentro del legajo enseguida. Entonces, tengo una carpetita donde están todas las entrevistas iniciales juntas. Entonces, para mí es un material de consulta al comienzo, y bueno, y eso que también fue lo que nos salvó en este aislamiento, porque yo tenía todas las entrevistas conmigo, las 20 entrevistas las tenía en mi poder, pero por lo general, bueno, este año solamente pudimos usar enseguida, usé los celulares que tenía para ubicar a la familia, pero en general no hago ni lista ni sistematizo, pero las consulto constantemente las consulto. Después ya, mitad de año, ya para las vacaciones de julio, ya las voy ordenando en el legajo de los niños, para después, bueno, pasársela a la señorita de Jardín de 5. Pero por lo general las consulto, ¿no? Estaría bueno por ahí sistematizar la información, pero bueno, es buena idea, es buena idea. Bueno, Claudia, la verdad, yo no quiero, ya son prácticamente las 9:30, no quiero extender más, creo que ha sido muy amplio y muy clara la exposición. Me parece que es importante que hoy día que nosotros no podemos acceder al territorio, de alguna manera y a través de las voces de quienes están en el territorio, nosotros podamos conocer cómo son estas dinámicas, qué situaciones aparecen, cómo deberíamos actuar, siempre pensar en nuestro rol, ¿sí? Y esto del contexto, que es el nombre de nuestra práctica 1. Nosotros, claro. la casa se llama práctica 1, prácticas y contexto. Y constantemente, con los distintos contenidos que tenemos en la currícula, vamos recuperando la importancia de ese contexto, ¿sí? De cuánto nosotros tenemos que trabajar y a partir de eso, desde eso, ¿sí? Con ese contexto, y formar parte del mismo, ¿no es cierto? Entonces me parece muy importante todo lo que estuvimos hablando, que las chicas vayan, hay chicas también de rural y pensaron que hicieron los comentarios de qué valioso esto de la entrevista situada en el contexto rural también. Me parece importante que lo aportó, no sé si era Vero o cuál de las chicas de Más Fuerte. Ajá. Bueno, entonces, bueno, para pensar el tema de la docente itinerante, como en la entrevista inicial, la docente explica el proceso dentro de ese contexto. Claro. Por eso me pareció muy valioso también. Claro. Así que bueno, Claudia, la verdad que muchísimas gracias por la generosidad de tus palabras, de haber dispuesto de un tiempo para preparar este material tan rico. Así que, bueno, gracias a todas las chicas que se conectaron por la participación. Y bueno, no sé, te dejo para que vos cierres. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que siempre es un gusto. Bueno, en este contexto la verdad que para mí es raro, pero es valioso. Me encantó, la verdad que me encantó, unas preguntas enriquecedoras, la verdad que por ahí uno también se va más nutrido, porque esto es bueno, de el ida y vuelta, por eso es un conversatorio. Me gustó, me encantó, me sentí como que si estuviera en mi casa. Bueno, chicas, muchísimas gracias a todas. Vamos a seguir compartiendo las agendas de los conversatorios por si se quieren incorporar algún otro. Y bueno, a todas muchísimas gracias y nos seguimos encontrando por este espacio. Gracias a todos.
por Chao, conectar. chicas. Chao, chao. Gracias, Claudia. Chao, ¿no? De Chao, nada, gracias. Gracias. cuando quieran, a disposición. Gracias. Silvi, guarda la Chao, grabación. chao. Chao, Ay, se chao. Ah, no. ¿No? No, pensé que te habías ido. Ahora Vamos voy a a- ver no toco nada. Ahora veo cómo guardo, Priscila. Yo ni idea. Ah, sí, sí. Ay, yo lo guardé una vez, pero en Zoom. No, no importa, yo ya lo voy a... Ya voy a intentar grabarlo. Si no, le pregunto a Silvia, debe quedar en el mismo conversatorio, me parece. Te queda, sí, con Silvia queda en el Dropbox o queda en el Drive. En uno de los dos me parece que te queda. Bueno, ahora lo veo y ya le digo a ella en todo caso que después me lo baje. Bueno, voy colgando entonces, chicos. Bueno, Bueno. Silvi, muchísimas gracias. Chao, Priscila. Chao, un gusto, Bueno. Claudia. Chau, chau. Igualmente, igualmente. Chao, Chao, chao. chao.